Daros que Santi ya está aquí, ha venido de Túnez esta mañana, pero es que las técnicas a veces juegan malas palabras, y entonces tiene un problema con el pendrive que ha traído y lo están intentando solucionar, pero vamos, que es un momentito nada más. Entonces, tranquilas que está todo casi organizado. Bueno, pues yo sin más, lo único que ya que estoy aprovecho para deciros que esto es un precomienzo del foro, o sea que esto ya podemos decir que es foro, y que tenéis, en la mayoría tendréis programas, y en el programa viene un blog, que si entráis en ese blog tenéis toda la información de este foro y de los 22 pasados, o sea que eso, que os podéis permitir el gustazo de pasarlo bien viendo. Pero bueno, ya está aquí Santi, o sea que yo me callo y me voy. Orain, hasiko gara ez da? Arratsaldeon denei, ongi etorriak, eta esan behar dizuet, Santiago Albarrikoren hitzaldi honekin hasiera emango diogula aurtengo foro erlijioso herrikoiari. 30. forua da hau, izanen da, 23 alditan hemen Gasteizen egin izan da, eta aurtengo izenburua da ezer ezaigu arrotza, bizitza, lurra, giza osotasunean zaindu. Eta hori dela eta foruaren leloa edo esango nizueke antolatzaileek hizlari ezin hobea hautatu dutela bizitza, lurra, giza osotasunaren zaintza baitira gure hizlariaren interes intelektualen eta kezken erdi-erdian dauden gaiak. Erdaraz ere esango dizuet que bienvenidos al foro, a este foro religioso popular que hace su 23 edición este año y cuyo título es Nada nos es ajeno, atender la vida, la tierra y la plenitud humana. Quiero deciros, antes de que se me olvide, de parte de los organizadores, que toda la documentación sobre el foro la encontráis en el blog que está en la página que en el programa os aparece. Entonces os animamos a entrar ahí y buscar toda la documentación.
Decía también en euskera que los organizadores de este foro no han podido escoger mejor el ponente, a Santiago Albarrico, porque la vida, la tierra, el cuidado de la vida en su plenitud, de la vida humana, están en el centro de los intereses intelectuales y de Santiago Alba. Santiago nació en Madrid y desde 1988 vive en África. Primero creo que vivió en Egipto y actualmente vive en Túnez. Él es filósofo, escritor, traductor, guionista de cine y de televisión y ha publicado más de 15 obras, algunas en colaboración con otros pensadores. Le he preguntado, porque como son tantas, a ver cuáles podía citar, y bueno, pues destacaría pues Dejar de pensar, las reglas del caos, Leer con niños, Capitalismo y nihilismo. En fin, Dejar de pensar fue su primer libro, que lo escribió en colaboración con Carlos Fernández Liria, allá ya por el año 1986, el mismo año precisamente que en un día como hoy se celebró el fatídico referéndum de la OTAN. Algunos os acordaréis, algunas os acordaréis, y que fue una de las derrotas recientes de la izquierda que más sentimos, ¿no? El libro, como dato anecdótico os diré, porque que está dedicado a la Polla Record, con lo que, bueno, le preguntaba, es la primera vez que va a hablar aquí en Vitoria, pero bueno, pues la relación, aunque sea a través de rock and roll con Álava, pues viene de lejos, de aquel 86, y la dedicatoria, eso me parece que pone de manifiesto que los autores pues tenían manejaban una síntesis entre la filosofía popular y la filosofía académica bastante interesante. El último libro, euskaraz esango dizuet pixkat, azkeneko liburua argitaratu duen azkeneko liburua deitzen da Podemos seguir siendo de izquierdas, panfleto en si menor, eta benetan guztiz gomendagarria da, jaz atera zuen, eta hemendik aprobetxatzen dut hemen aguela gomendatzeko. Mintzaldi aurkezteko nik dudan meritu bakarra da Santiago Albaren lanaren mireslea naizela, eta zentzu horretan esango dizuet oso labur bilduta zergatik dudan miresmen hori. Los libros de Santiago Albarrico me parecen a mí de esos libros que cuando los estás leyendo no quieres que se acaben porque te están gustando mucho, ¿no? Eso es para mí lo que distingue un buen libro de otro que no lo es. No son libros muy fáciles, son libros en los que el autor nos invita siempre a reflexionar, a poner en cuestión ideas, acontecimientos que nos venden como normales. Yo diría que son de esos libros que se leen con lápiz en mano para subrayar algunas citas que te gustan, incluso copiarlas en un papelito, en un libro, para recordarlas más adelante en una libreta. No me atrevería a identificar aquí, bueno, ni es mi función, pues cuáles son los temas centrales del pensamiento de Santiago Albarrico, pero a mí se me queda, cuando pienso en de lo que habla, que él habla de civilización, de naufragios, de velocidad que destruye, de moral y de ética, de cuidados y de fragilidad humana y de muchos más temas, ninguno de los cuales le son ajenos, de los cuales no nos son ajenos, recordando un poco el lema de este foro. Pero bueno, mucho mejor que lo cuente él y le doy la palabra. La charla se titula Zein mundutan bizi gara, ¿en qué mundo vivimos? Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, que además ha recogido en efecto algunas de las cuestiones de las que me ocuparé en los próximos minutos.
Aclarar respecto de la crítica, de la dedicatoria a la Polla Record en nuestro primer libro, que en fin, debo confesar que yo solo he sido aficionado a la música clásica y por lo tanto solo me gustan Bach, Mozart, Prokofiev y la Polla Record. Dicho esto, me gustaría desde luego agradecer al Foro Religioso Popular mi presencia aquí esta tarde. Me siento muy orgulloso de comenzar estas jornadas y solo lamento no poder quedarme porque vienen algunos ponentes a los que admiro muchísimo y de los que siempre se aprende mucho. Bueno, vamos a ver si conseguimos reflexionar un poco sobre el muy amplio título de la convocatoria, que quizá explique al final solo por qué he elegido este título. En todo caso, a mí siempre me gusta empezar contando una historia o un cuento y recurro mucho a Kafka, que como saben ustedes cubría siempre varias vertientes, la vertiente religiosa, la metafísica, la social, la psicológica, y los cuentos son como ganzúas que abren distintas puertas. Con los cuentos de Kafka podemos abrir muchas puertas muy distintas. Y yo quería empezar contando una pequeña historia que luego dejaré enseguida en suspenso para recogerla también al final. Y la historia es, no sé si ustedes la han leído, es un cuento que se llama Informe para una academia. Es un cuento, yo creo que de los menos conocidos de Kafka y sin embargo de los más inquietantes probablemente. Y cuenta en primera persona la historia de un mono, de un simio que no ha tenido más remedio que convertirse en ser humano. Este simio, que estaba en una vaga selva del norte de África, es capturado junto a otros compañeros en una expedición colonial y mientras todos sus otros compañeros mueren, él herido es subido a la nave, a esta nave que regresa hacia Europa, y allí es encerrado durante toda la travesía en una jaula. Y en esta jaula es objeto de insultos, escupitajos, humillaciones por parte de la tripulación que entretiene este largo viaje de vuelta, ensañándose con el pobre simio, cuyo cuerpo encogido apenas si puede estirarse dentro de esta jaula de tablas, herido además como está, recuperándose de una herida de bala. Y entonces, en un momento dado, el simio decide hablar. Entiende que la única posibilidad que tiene de escapar a su encierro es hablar. Y a partir de ese momento, pues efectúa una rapidísima evolución hacia el mundo humano, de manera que en efecto, en cuanto habla, no tienen más remedio que liberarlo, y luego él ya está contando la historia desde su vida actual, en la que se ha convertido en un famoso cómico en un teatro de variedades, ha modificado todas sus conductas y pautas de comportamiento animal, solo conserva su afición sexual a las monas, pero se viste como un ser humano, habla como un ser humano, escribe como un ser humano y razona como un ser humano, es decir, mal y a veces en un tono muy pesimista. Y desde su nueva condición humana, él razona sobre lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido esto. Y tiene una frase que me gustaría leer y es la que dejaremos en suspenso hasta el final de la intervención. Dice que él en ese momento, cuando estaba humillado, insultado, vilipendiado por los marineros aburridos en su cajón de tablas del que no podía salir, buscaba, dice, una salida. Y dice así: temo que no se comprenda bien lo que yo entiendo por salida. Empleo la palabra en su sentido más cabal y más común. Intencionadamente no digo libertad. No hablo de esa gran sensación de libertad hacia todos los ámbitos. Cuando mono, posiblemente la conocí y he visto hombres que la añoran. En lo que a mí se refiere, ni entonces ni ahora pedí libertad. Con la libertad, y esto lo digo al pasar, uno se engaña demasiado entre los hombres, ya que si el de la libertad es uno de los sentimientos más sublimes, así también son de sublimes sus correspondientes engaños.
En los teatros de variedades, antes de salir a escena, he visto a menudo ciertas parejas de artistas trabajando en los trapecios muy alto junto al techo. Se lanzaban, se mecían, saltaban, volaban el uno a los brazos del otro. Se llevaban el uno al otro suspendidos del pelo con los dientes. También esto, pensé, es libertad para el hombre, el movimiento soberano. Oh escarnio de la santa naturaleza, ningún edificio quedaría en pie bajo las carcajadas que semejante espectáculo provocaría entre los simios. No, yo no quería libertad, quería únicamente una salida, a derecha, a izquierda, a donde fuera. No pretendía más, aunque la salida fuera tan solo un engaño. Como la pretensión era pequeña, el engaño no sería mayor. Avanzar, avanzar, con tal de no detenerse con los brazos en alto, apretado contra las tablas del cajón. Una salida. Bueno, pues digo que dejamos un poco en suspenso esta historia, aunque verán ustedes que a lo largo de mi intervención iré recogiendo algunos de los hilos de la misma, para contar inmediatamente una anécdota personal que cuento muy a menudo últimamente porque me sirve precisamente para abordar la cuestión relativamente compleja que me gustaría someter a discusión. Yo acababa de dar una conferencia en un congreso de filosofía en Pontevedra, estaba en casa de unos amigos alojados. Pontevedra es una ciudad pequeña, pero en todo caso es una ciudad donde hay semáforos, donde hay coches, donde hay humo, donde hay contaminación, donde el ritmo de la vida está pautado por la velocidad contemporánea, y decidí dejar atrás la ciudad y entrar en un bosque lleno de maravillosos carballos, de robles centenarios gallegos, y allí en un senderito de pronto, y esto es un foro religioso popular, fui beneficiario de una aparición. De una verdadera aparición, pero no era la Virgen María, ni era Jesucristo, ni era tampoco el Che Guevara. Era una ancianita que llevaba de un cordel una vaca. Y yo me quedé verdaderamente impresionado, ¿no? Salía de la ciudad con sus coches, sus semáforos, su contaminación, y me doy de bruces con una ancianita con un cordel al extremo del cual hay una vaca. Y entonces me hice esta pregunta. ¿Qué es lo real? ¿El lugar donde vivimos o el lugar donde se decide nuestra vida? ¿Por qué? Porque pensaba, esta ancianita, su cordel y su vaca, podrían perfectamente haber estado en este mismo bosque hace 1500 años o incluso hace 3000 años. La misma ancianita, el mismo cordel, la misma vaca, tres factores que se han mantenido inalterables a lo largo de cientos de miles de años de historia. Pero esta viejecita ignora que bastaría un chasquido de los dedos o una firma en un despacho a muchos miles de kilómetros de aquí, en un despacho de la Troika Europea, para que desapareciera la vaca, el cordel y la ancianita misma. Entonces, creo que esta pregunta es importante. Realmente, ¿qué es lo real? ¿Cuál es el mundo real? ¿El mundo en el que vivimos, que sigue siendo un mundo concreto, donde hay cuerpos, hay sillas, hay piedras, o el mundo donde se decide nuestra vida, que es un mundo muy alejado, que puede estar en un despacho en el Pentágono o en el Fondo Monetario Internacional, en cualquier caso, fuera del alcance no solo de nuestra mirada, sino sobre todo de nuestra intervención? Y entonces, esto es un poco la pregunta que yo querría hacerme aquí esta tarde. ¿Qué es lo real y qué significa esa distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida? Y yo suelo decir que esa distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, desde hace ya algunos cientos de años la llamamos historia. La historia es la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida. Siempre, hay que decir de entrada, ha habido una cierta distancia entre el lugar donde se vive y el lugar donde se decide nuestra vida, pero quizá nunca ha habido una distancia tan grande como la que existe ahora por una serie de factores a los que voy a referirme enseguida. Y esa distancia tiene que ver, sobre todo, y lo citabas en la presentación, con la velocidad. Para ilustrar lo que quiero decir, querría, por favor, que pusieran una imagen de un cuadro
no sé si Óscar ha quedado en esto. Este es un cuadro, pues no de los más famosos, pero bastante conocido, de un gran pintor. Es un cuadro de 1550 aproximadamente, pintado por Bruegel el Viejo, un pintor conocidísimo flamenco, de la escuela flamenca, y es un cuadro que se titula Paisaje con Ícaro, pero al que yo siempre llamo, inevitable e inconscientemente, el fracaso de Ícaro. ¿Qué vemos en este cuadro? Pues vemos que el cuadro está dividido, como lo veo allí, así no me tengo que volver. Quiero decir, el cuadro está... Bueno, ya no está. Pero, en fin, lo recuerdo muy bien. El cuadro está dividido en dos partes. Una dominante, visualmente, que es la mitad izquierda del cuadro. Sepan ustedes, además, que siempre la mirada entra en un cuadro desde la izquierda y, por lo tanto, en la intención de Bruegel está ya el destacar esa mitad izquierda, y en la mitad izquierda de ese cuadro vemos una estampa idílica, bucólica, de serenidad y estabilidad neolítica, campesina, milenaria, ¿no? Vemos que hay, si no me equivoco, un agricultor con su arado todavía de madera, tirado por una bestia que está roturando el suelo. Esa es la escena que domina. Inmediatamente detrás hay un pastor con sus ovejas. Los dos están ocupados de sus quehaceres. El campesino está mirando el arado, mientras que el pastor está mirando más bien hacia el cielo. Son, digamos, las dos figuras dominantes del Neolítico desde la Biblia, desde Caín y Abel, ¿no? El campesino y el pastor. Y eso es lo que domina visualmente toda la escena. Es el primer plano y la mitad izquierda. Y en la mitad derecha vemos el mar, estos maravillosos horizontes, estos fondos de Bruegel el Viejo, que eran extraordinarios, ¿no? De una nitidez y de una pureza estremecedoras, y vemos un puerto con un barco al fondo y sobre todo un barco cerca. Ese barco, nos lo imaginamos, estamos hablando de 1550, pues podría ser un barco que llega o que va a América a saquear las riquezas de América, con la que se hizo la acumulación originaria de capital en Europa. Como ustedes saben, todas las riquezas, estamos hablando del oro, la plata, el tabaco, el caucho, todo eso fue hacia la República Genovesa, hacia los Países Bajos, de donde procedía Bruegel el Viejo, y constituyó esa fuente de capital a partir de la cual se desarrollaría muy deprisa el capitalismo. Podemos imaginar incluso que en su camino de vuelta es ese barco el que, al pasar por el norte de África, ha disparado sobre una manada de monos, capturando al narrador del informe para una academia. Y bueno, la pregunta siempre se llama Paisaje de Ícaro o el fracaso de Ícaro, pero ¿dónde diablos está Ícaro? Yo alguna vez, que incluso a niños les he contado esta historia con ese cuadro, pues les decía que esto era como esos cuentos que se hicieron famosos de ¿dónde está Wally? Creo que se llamaba, ¿no? Busque usted a Wally. Pues es también una pequeña adivinanza la que propone Bruegel el Viejo. Se llama El fracaso de Ícaro, pero ¿dónde diablos está Ícaro? Hay que buscarlo. Y es interesante recordar que Bruegel el Viejo es un hombre que tenía un pie en la Edad Media y otro pie en el Renacimiento. Sus fuentes eran, por un lado, pues las medievales, sobre todo la Biblia; por otro lado, ya como renacentista que era, las fuentes mitológicas griegas, y que además era una persona particularmente interesada por el universo campesino. Yo no sé si ustedes recuerdan la obra de Bruegel, que es excelsa, y hay muchos cuadros de tabernas campesinas, de fiestas campesinas, de banquetes campesinos. El mundo medieval inalterado de los ritmos naturales, la sucesión de las estaciones, la cosecha, la fiesta de la recolección. Ese es el mundo medieval inalterado del que se ocupa Bruegel, y que Bruegel ya siente de alguna manera amenazado por ese otro mundo que está empezando en ese momento al hilo de la conquista de América. Y
si buscamos a Ícaro, pues vemos ahí de pronto, en el lugar más insignificante del cuadro, precisamente donde hay que buscarlo, porque si la mitad izquierda es la que visualmente atrae en primer lugar la mirada, el ángulo inferior derecho es el último ángulo al que acude la mirada. Y ahí tenemos que acudir con la mirada para encontrar las piernecitas de Ícaro, que en una nubecilla de espuma se está ahogando en el mar. Y se está ahogando en el mar ante la indiferencia absoluta del campesino y el pastor. Supongo que todos sabemos quién es Ícaro. Ícaro era el hijo de Dédalo, el gran ingeniero de la antigüedad mitológica griega, que había construido el laberinto donde el rey Minos encerró al Minotauro y que fue confinado en una isla con su hijo Ícaro para que no revelase a nadie el secreto del diabólico laberinto que había construido para el rey Minos de Creta. Los confinó allí para dejarlos morir de hambre, pero obviamente Dédalo, que era un hombre fecundo en ardides y muy avispado, se dio cuenta de que en la isla en la que no había nada, solo había algunos panales de abeja. De manera que durante unos días utilizaron la miel de las abejas para alimentarse y sobrevivir, y al final, cuando ya las fuerzas empezaban a flaquear, pues al ingeniosísimo Dédalo se le ocurrió utilizar la cera de las abejas para fabricar dos pares de alas. Una se las puso a sí mismo y la otra se las dio a su hijo Ícaro, advirtiéndole, en todo caso, ten cuidado, hijo mío, porque si te aproximas mucho al sol, el calor derretirá tus alas y caerás al mar muriendo ahogado. Es verdad que la figura de Ícaro se puede interpretar como la figura, dice un amigo mío, de un yonki de la belleza. Cuando uno tiene alas siempre quiere subir más alto, pero es verdad que a veces no solamente es un error, sino que puede tener consecuencias desastrosas, no solo para uno mismo o para su padre, sino también para toda la humanidad. El caso es que el cuadro de Bruegel sorprende a Ícaro en el momento en que está cayendo. Es como si hubiera volado durante 2000 años, hubiera estado volando, y Bruegel recoge el momento en el que, ante la indiferencia absoluta del mundo en el que él todavía vive, que es ese mundo de regularidades naturales, cae al mar y se ahoga. Nada se ha alterado, todo permanece. El campesino sigue roturando su campo, el pastor sigue cuidando de sus ovejas. Nada ha cambiado. Bruegel insiste, es el fracaso de Ícaro. Ícaro no ha triunfado, aunque podemos ya sospechar que Ícaro es recogido por uno de esos barcos que va a conquistar América y que de alguna manera pone en marcha o aumenta la velocidad de eso que hemos llamado historia, es decir, la distancia que existe entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida. Y entonces yo siempre utilizo junto a esta imagen otra, que me va a hacer el favor Óscar de poner, que en realidad es, como veremos, una inversión en el espejo de la imagen del cuadro de Bruegel. No se ve muy bien, yo tenía un PowerPoint, pero no ha podido leerlo el ordenador arriba y lo hemos buscado a toda velocidad en Google. Entonces no se ve bien, pero en todo caso sí se ve lo suficiente como para poder apoyarme en ella a fin de explicar lo que quiero decir. ¿Por qué es una inversión especular en el espejo de la imagen de Bruegel el Viejo? Porque si vemos aquí ahora la figura en primer plano y visualmente dominante está a la derecha, está al otro lado de la que era dominante en el cuadro de Bruegel, la del campesino que roturaba la tierra con su arado, y porque además si buscamos en el ángulo inferior izquierdo, en el simétrico inverso al del cuadro de Bruegel, no encontramos nada. Y porque, en algún sentido, esa imagen es una imagen. Yo, cuando he descrito este cuadro, esta imagen, sin tenerla delante, siempre he descrito, sin darme cuenta, y
y aún la veo así, esa imagen, que es una imagen religiosa de uno de los pocos edificios de Dresde, esto es una imagen de Dresde destruida por las bombas aliadas en 1945, quiere decir 400 años después de la caída de Ícaro en el cuadro de Bruegel. Y vemos que a la derecha, en el único edificio que ha quedado en pie tras el paso de los aviones aliados por Dresde, es una figura religiosa, un santo, un ángel. Yo siempre lo imagino como un ángel en la cúspide de una iglesia. Y desde allí está dominando un horizonte de ruinas desmigajadas por la aviación aliada. Y bueno, yo siempre lo imagino con alas, y creo que no es un atrevimiento demasiado grande el imaginar esa figura religiosa con alas y llamar a esto algo así como el triunfo de Ícaro. Si el cuadro de Bruegel se llamaba El fracaso de Ícaro, los dominantes eran el campesino y el pastor, completamente indiferentes a la caída de Ícaro, que se ahoga entre una sacudida de espuma, sin que nadie le haga ningún caso. Pues aquí vemos que la única figura dominante, superviviente, pero también indiferente, es la de ese ángel, cuyas dos alas les pido que imaginen ustedes, y que de pronto nos recuerda que en esos 400 años lo que ha pasado, si preguntamos qué ha pasado entre el cuadro de Bruegel y el cuadro y la imagen de Dresde destruida por las bombas, pues diríamos, ha pasado un ángel. Han pasado 400 años, pero ha pasado Ícaro triunfante, ha pasado un ángel con sus alas mortales de destrucción sistemática. Y ese ángel, pues lo voy a llamar historia. No es un abuso hacerlo así, porque antes que yo, antes además del año 45, pero en un momento en el que ya se veía muy claramente el grado de destrucción que anunciaba la ascensión del nazismo en Alemania, un gran filósofo, Walter Benjamin, lo llamó así. Habló en sus famosas tesis sobre la historia, habló de este ángel de la historia a partir de un cuadro de Paul Klee, un famoso cuadro que él mismo compró al autor. Hablaba de este ángel de la historia. Decía que irresistiblemente atraído por el futuro, el ángel de la historia vuelve la cabeza hacia el pasado y lo que ve detrás de sí es este horizonte de ruinas que él mismo va produciendo y dejando atrás. Ese es un poco el ángel de la historia. Y si llamamos historia y además la identificamos con la velocidad a esa distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, desde luego creo que, sin exagerar, podemos decir que en estos 400 años esa velocidad ha aumentado mucho y esa distancia, por tanto, ha aumentado mucho. Y ha aumentado por varias razones que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, como el título de la convocatoria enuncia. Tiene que ver con, sobre todo, dos factores importantísimos y orgánicamente ligados entre sí, aunque tienen también su propia historia. Uno es la economía capitalista y otro es la tecnología, que ha, de alguna manera, puesto a punto de nieve, como cuando cogemos un huevo y le damos muchas vueltas muy deprisa, pues ese modelo de relaciones económicas, de producción y de distribución de riqueza que llamamos capitalismo. Enseguida me ocupo de esto. Quiero, en todo caso, añadir algo a la relación entre los dos cuadros, y que tiene que ver con la historia y su relación con la sociedad. Y yo siempre digo que, es verdad, la historia, tenía toda la razón Marx, hay que entenderla y leerla siempre, interpretarla siempre como historia de la lucha de clases, como historia de lucha entre clases poderosas y clases desfavorecidas, entre clases explotadores y clases explotadas, pero no hay que olvidar que hay también otra lucha, otra guerra que ha caracterizado el curso de la evolución humana en los últimos 15.000 años, y es de alguna manera la lucha entre
la sociedad y la historia. Digamos que el lugar donde vivimos lo vamos a llamar sociedad. Y el lugar donde se deciden las cosas tiene más bien que ver con ese distanciamiento creciente respecto de la sociedad. La sociedad es, con todas sus maldades, con todas sus atrocidades, tiene que ver en todo caso con las relaciones horizontales entre cuerpos finitos en espacios limitados, con cuerpos que son soportes también de cerebros finitos, de memorias finitas, de imaginaciones finitas, es decir, algo que como veremos enseguida, para la tecnología finalmente triunfante son casi residuos u obstáculos, en todo caso son muy primitivos. Somos, como en cuanto que cuerpos que somos, realmente somos muy primitivos. Eso sí que no ha cambiado nada en los últimos 15.000 años. En el último millón de años hemos cambiado muy poco en ese aspecto. Hasta el punto, siempre lo digo para tener una imagen gráfica, ¿no?, que la gran dificultad que tenían las películas de ciencia ficción, un género estelar en la Guerra Fría, era de qué hacer con los cuerpos, pues le resultaba muy fácil anticipar lo que iba a poder hacer la tecnología años después. Y de hecho, si uno ve películas de los años 50, los años 60 y 70, digamos hasta Blade Runner, que es la gran ruptura en el género, que es de los mediados de los 80, pues vemos que todos han anticipado muy bien el uso de naves espaciales, de ordenadores, de medios, digamos, de comunicación digital, pero no han sabido nunca qué hacer con los cuerpos. Entonces veíamos en esas películas, que eran problemas muy malas, una nave espacial reluciente que atravesaba la barrera del sonido y hasta de la luz y que de pronto aterrizaba en una ciudad también llena de gadgets y de dispositivos futuristas, pero de dentro de la nave pues salía un señor calvo y una señora con tetas, que son dos cosas pues muy primitivas, ¿no? Somos como cuerpos muy primitivos. Y a estos directores de cine lo único que se les ocurría para introducir a estos cuerpos primitivos que eran como una rémora en el futuro previsible y maravilloso que se nos prometía, era ponerles pues como unos trajes de papel albal, ¿no? Recordaremos que en las películas de ciencia ficción pues no se sabe qué hacer y al final todos vamos uniformados como en el estalinismo de la propaganda, pero de papel albal. Y eso era el futuro de los cuerpos, era ir vestidos todos de papel albal. Bueno, en todo caso, los seres humanos viven en sociedades, ¿no? Y sus vínculos inmediatos son los que de alguna manera definen el horizonte de sus decisiones éticas, de sus decisiones afectivas. Y la sociedad siempre se ha estado defendiendo de la historia a lo largo de los últimos 15 años, pero sobre todo a lo largo de los últimos 400 años. Mi amigo Carlos Fernández Liria, que escribió conmigo ese libro, Dejar de pensar, dedicado a la polla récord, pues lo explica muy bien. Dice que antropológicamente las sociedades humanas han tenido tanto miedo de la historia como de la naturaleza y se han defendido tanto de la naturaleza como de la historia. Si vemos en una imagen de las ruinas del tsunami de Japón del 2009, ¿no? Y la comparamos con las ruinas de Dresde, no hay mucha diferencia entre lo que hace la humanidad cuando lleva su actividad histórica hasta el límite con los resultados de la naturaleza desencadenada, cuando la naturaleza pierde los frenos o se sacude esos eslabones que la atan a ciertas regularidades y leyes. Las sociedades, por tanto, se han estado siempre defendiendo de la naturaleza, a la que no han distinguido muy bien de la historia. De vez en cuando la historia llegaba a una aldea feudal, ¿no? El castillo, el lugar donde se decidía la vida de los siervos, pues estaba lejos. La distancia era ya una distancia grande, pero en cualquier caso no era una distancia, digamos, sideral, como la que ahora separa las sociedades de los lugares donde se decide su vida. Y en ese sentido, pues las sociedades
no han distinguido muy bien entre un terremoto y una guerra, y han tratado de inventar procedimientos y dispositivos, a veces enormemente injustos, a veces portadores de relaciones de poder completamente inicuas, como el patriarcado, pero han inventado toda una serie de procedimientos para ponerse a cubierto de la historia. En fin, por lo tanto, hay una historia como lucha de clases y hay una lucha también entre la sociedad y la historia. Uno de los problemas, digamos, de la izquierda del siglo XX ha sido que muchas veces ha sido tan histórica como el propio capitalismo. Ha remedado los ritmos de fractura social, interpretándolos como liberadores, en la misma medida que lo ha hecho el liberalismo. O sea, que hay un cierto concepto de modernidad que comparten sin duda el marxismo y el liberalismo, y tiene que ver con esta exaltación de la historia como una fuerza irresistible y siempre emancipadora, ¿no? Eso que Walter Benjamin, cuando hablaba del ángel de la historia, dice eso que llamamos progreso. Y Walter Benjamin no en vano decía: cuidado, hay que hacer una revolución. Walter Benjamin, como ustedes saben, era marxista, un marxista en todo caso heterodoxo, que con una fidelidad grande, a mi juicio, al texto de Marx. Sin embargo, se enfrentó a muchas corrientes marxistas dominantes en su época, y desde luego a la que en ese momento, cuando él muere, era dominante en la Unión Soviética, precisamente por esto. Él decía: si hay una revolución que hacer, y hay una revolución que hacer, esa revolución tiene que parecerse más a un freno de emergencia en un tren desbocado hacia el abismo. Tanto el liberalismo como o cierto marxismo habían interpretado que se trataba más bien de desencadenar, de liberar las fuerzas productivas, porque por sí solas iban a llevar a la emancipación humana. Bueno, ya hemos descubierto a lo largo del siglo XX que eso no era cierto, y en todo caso que el marxismo muchas veces, la izquierda del siglo XX muchas veces ha compartido con el liberalismo esa imagen del progreso de las fuerzas productivas, de la velocidad, en definitiva, de la historia como algo en sí mismo emancipador. Y los seres humanos han hecho más bien lo contrario, hasta el punto de que en ciertas situaciones se han enfrentado incluso, ¿no?, a aquellos que presuntamente querían liberarlos con la mejor intención del mundo, porque en todo caso consideraban que estaban disolviendo o erosionando al menos ciertos vínculos que el marxismo consideraba alienantes y que, sin embargo, yo diría más bien como socialmente optimistas. Y al final hablaré de lo que está bien en el mundo. Conviene recordar que no todo optimismo social es alienación, y que los mecanismos de defensa que las sociedades han inventado para defenderse de esa historia, cuyos efectos destructivos son en todo semejantes a los de la naturaleza desencadenada, son muy necesarios para sobrevivir a la crisis que estamos viviendo. En todo caso, en los últimos 400 años, entre el cuadro de Bruegel y la imagen de la destrucción de Dresde, ¿qué ha pasado? Ha pasado Ícaro triunfante, ha pasado el ángel de la historia, a velocidad cada vez más creciente. Y como digo, esa velocidad tiene que ver con dos vectores de fuerza claramente, uno el económico y otro el tecnológico. El económico, pues yo creo que ya podemos todos llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, no vivimos en la posmodernidad, no vivimos tampoco en una sociedad postindustrial. Seguimos viviendo con rasgos acentuados, como en el siglo XIX, en una sociedad capitalista. Y llamar las cosas por su nombre es siempre necesario a la hora de hacer un diagnóstico y, por lo tanto, de encontrar procedimientos para protegernos. Bueno, esa economía no es exactamente una economía, es lo que llama Aristóteles una crematística. Aristóteles, que era un hombre muy sabio y un filósofo de andar por casa, peripatético, que caminaba mucho y de gran sensatez, con los pies siempre en el suelo, pues distinguía claramente entre lo que era lo que él llama economía, que tenía más que ver con la gestión de los recursos domésticos. Economía viene de la palabra casa, como ustedes saben,
lo distinguía de algo que en la época de Aristóteles, y que desde luego para Aristóteles era una psicopatología social, era la crematística. La crematística consistía en invertir, esto con lo que empieza el Capital de Marx, ¿no? El ciclo mercancía, dinero, mercancía. Uno tiene una mercancía, la transforma en dinero para comprar otra mercancía, y todo eso se cierra sobre sí mismo en un consumo más o menos satisfactorio, ¿no? A mí me sobran unos zapatos, los vendo y con el dinero me compro la leche de esa anciana a la que yo vi con su vaca en el sendero de Pontevedra. Y bueno, pues me bebo la leche y como ya tengo mis zapatos, pues eso es economía, digamos. Y luego está la crematística, que es cuando, y en eso consiste precisamente el capitalismo, y lo explica muy bien Marx, se invierte el ciclo mercancía, dinero, mercancía en el ciclo dinero, mercancía, más dinero. Y entonces ya las mercancías, o sea, los objetos de consumo, los zapatos, la leche, las sillas, pero incluso las casas, como sabemos, o las tierras, acaban convirtiéndose solamente en un medio para acumular más riqueza. Eso Aristóteles lo llamaba crematística. Y decía, es un hambre que solo se puede saciar produciendo más hambre. Por lo tanto, una locura. Allí donde la satisfacción del hambre produce más hambre, tenemos la crematística. Y la crematística era lo que caracterizaba, por ejemplo, a la tiranía frente a la democracia. Los tiranos se convertían en gestores de la riqueza, de tal manera que sólo concebían la riqueza en la medida en que podía generar más riqueza, y trataban a sus propios súbditos como medios para obtener más riqueza. Por lo tanto, el capitalismo es una crematística, y que sea una crematística implica el hecho de que los seres humanos, como cualquier otro objeto o mercancía, no sea sino un medio para obtener más riqueza. En lugar de ser, como decía Kant, un fin en sí mismo, decía Kant precisamente lo que llamaba él terrorismo, era el considerar a un ser humano como otra cosa que un fin en sí mismo. Y eso lo identificaba además con la dignidad. Terrorismo es eso, es tratar a un ser humano como si no fuera un fin en sí mismo. Y el capitalismo, con independencia de la voluntad de sus gestores, en sí mismo, como modelo económico, es un modelo que no se puede permitir tratar al ser humano como un fin en sí mismo, y por lo tanto es un modelo terrorista. En cualquier caso, no podemos considerar el capitalismo como un gestor de recursos finitos, tal y como pretende la economía clásica, ¿no? Esto Marx, en las primeras líneas del Capital, también lo recuerda. Dice, el capitalismo es ese sistema bajo el cual la riqueza siempre aparece y solo puede aparecer bajo la forma mercancía. Y la forma mercancía tiene la característica, en efecto, de disolver el valor de uso en un valor de cambio que genera, como la levadura, más y más riqueza, con independencia de los costes que tenga, tanto en términos humanos como en términos ecológicos. Esa es la economía. Entendemos además que una economía que es crematística necesita en todo momento aumentar la velocidad de lo que produce. Como sabemos, todas las crisis que han llevado a guerras en los últimos 150 años tienen que ver precisamente con crisis de sobreproducción, aumentar la velocidad de la producción y, por lo tanto, la velocidad del consumo. Recordando algo muy importante, que consumo quiere decir destrucción, y en latín quiere decir destrucción por el fuego. Hablar de una sociedad de consumo es casi un oxímoron. Una sociedad de consumo es una sociedad que se devora a sí misma, una sociedad que privilegia el momento de la destrucción, el momento de la destitución, sobre el momento de la construcción o de la constitución. Eso es una sociedad de consumo. Por lo tanto, necesidad de aumentar la velocidad de la producción,
más allá, por ejemplo, de los límites que impone el planeta, más allá de los límites que impone el cansancio humano en una jornada laboral, y necesidad además de destruir la riqueza producida lo más deprisa posible. Sabemos, por ejemplo, el absurdo de que la convergencia en la Unión Europea del Estado español pues obligó a sacrificar un montón de viñedos y a sacrificar un montón de vacas. Muchas de esas vacas a las que hacía alusión al principio cuando hablaba de la aparición, porque es verdad que pronto puede ocurrir que una vaca y una anciana sean una verdadera aparición religiosa y no solo una rareza en un bosque de Pontevedra. Por lo tanto, una economía que es incompatible con la consideración de los seres humanos, pero de los objetos también, como fines en sí mismos. Y una economía, además, que se ha servido y ha acelerado una historia de la tecnología que tiene su propio curso. Es decir, la tecnología, yo creo que ahí también ha habido una cierta ingenuidad por parte de ciertas corrientes de izquierdas que han pensado que la tecnología podía ser embridada como un caballo, que podía ser domada como un caballo. Y bueno, pues es verdad que lo preocupante de la tecnología no es lo que nos permite hacer, sino lo que nos obliga a hacer. Y la tecnología impone sus propias reglas, impone sus propias leyes y tiene su propia historia, en el sentido de que un descubrimiento o una invención de alguna manera impone otro y a una creciente velocidad. Para que se hagan ustedes una idea, dos datos que dan una idea de velocidad. La emisión de gases con efecto invernadero de los últimos 30 años es superior a la que la humanidad ha producido en los 15.000 años anteriores. Quiere decir que en los últimos 30 años la velocidad a la que hemos destruido el planeta se ha multiplicado exponencialmente. Y la otra, por ejemplo, con la velocidad en los transportes. Durante 15.000 años, es decir, hasta la invención del ferrocarril, estamos hablando a finales, ¿no?, del siglo XVIII, principios del XIX, con la Revolución Industrial, la humanidad, que se trasladaba a pie o a caballo o en carro, la máxima velocidad media que alcanzaba era 16 kilómetros por hora. Si eso lo comparan ustedes hoy con la velocidad de un tren de alta velocidad, que puede alcanzar 300 kilómetros por hora, por no hablar de los cohetes espaciales, los aviones que van a 1.000 kilómetros por hora y los cohetes espaciales que van a 12.000 kilómetros por hora, pues podemos hacernos una idea de cómo ha aumentado la velocidad como consecuencia de la tecnología. Y recordar además que en términos de distancia, de esa distancia que ya hemos llamado historia, o sea, la historia si es distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, quiere decir que la historia es sobre todo opacidad membranosa. Es aquel espacio en el que nosotros no podemos intervenir, donde nosotros no podemos entrar, donde no sabemos lo que pasa. Por lo tanto, historia es opacidad. Y curiosamente, a medida que ha aumentado la velocidad y ha aumentado la distancia entre esos dos lugares, el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, ha aumentado mucho la opacidad y como consecuencia también de la tecnología. Recuerdo brevemente que la tecnología se aplica fundamentalmente a tres campos y eso sin duda sí que es una decisión política, pero en todo caso tiene sus consecuencias a nivel de configuración de la percepción humana, a nivel de configuración del comportamiento humano, a nivel de configuración de las relaciones y los vínculos entre los seres humanos concretos. Y los tres son clarísimos. Uno es el armamento. El armamento que a finales del siglo XIX y principios del XX da un salto adelante enorme, un progreso, entre comillas, gigantesco, con la invención de la aviación, o sea, con el motor de explosión aplicado a la aviación. Desde el primer momento, y a pesar de las prohibiciones de los acuerdos de Viena de 1917, en un momento tan temprano como el 17, ya hay unos acuerdos que prohíben el uso de la aviación con fines bélicos, es utilizada a finales de los años 10 por Italia y por España, curiosamente siempre en las colonias, en el norte de África, los dos, y a partir de ese momento no ha dejado de utilizarse además
curiosamente en virtud de lo que los tribunales de Nuremberg, que recordarán ustedes son los que juzgaron a los crímenes de guerra del nazismo, consideraba derecho consuetudinario. La sentencia de los tribunales de Nuremberg declara que no puede ni juzgar ni condenar los bombardeos como ese que hemos visto de Dresde o el de Tokio o las bombas de Hiroshima y Nagasaki, porque hasta tal punto, dice, lo usan todas las potencias que se ha convertido ya en derecho consuetudinario. Quiere decir que los juicios de Nuremberg, que convierten justamente en un crimen nefando los campos de concentración y el exterminio de judíos, gitanos, homosexuales y comunistas en los campos de concentración, al mismo tiempo absuelve y legitima el uso de la aviación. Y el uso de la aviación tiene efectos antropológicos muy grandes, que no sé si ustedes se representan bien. La historia no la voy a contar muy detenidamente porque es muy larga, pero el Claude Izerly, el piloto que escogió Hiroshima como primer blanco de la primera bomba atómica, cuando volvió de esa operación destructiva sin equivalente en la historia de la humanidad, recuerdo que mató a 150.000 personas en pocos segundos, se sintió mal. Y mientras el coronel Zibet, que había sido el que estaba a los mandos del Ebola Gay, el avión que lanzó materialmente la bomba sobre Hiroshima, se jactaba de su hazaña ante los periodistas, o el propio presidente Truman, que es el responsable último del lanzamiento de la bomba, pues declaraba años después que de lo único que se arrepentía es de no haberse casado más temprano, este hombre, Claude Izerly, se sintió mal, se sintió tan mal que frente al entusiasmo de toda la población estadounidense, pues intentó suicidarse, después empezó a cometer robos a mano armada para devolver enseguida el dinero y hacerse detener, y era una y otra vez conducido a un hospital psiquiátrico diagnosticado de trastornos edípicos y sentimiento de culpa. Y al año 59, cuando está ahí en Waco, en un hospital psiquiátrico de Waco, interviene un gran filósofo alemán que se llamaba Günther Anders y le escribe una carta. Y le escribe una carta explicándole que, mire usted no está loco, es usted la única persona sana que hay en los Estados Unidos y probablemente en el mundo. ¿Por qué? Porque es usted la única persona que ha tenido una reacción moral sana, normal, frente a una atrocidad. Usted ha cometido una atrocidad y es lógico que se sienta así. Lo que no es lógico es que los otros, desde el presidente Truman al coronel Zibet, pasando por todos los periodistas que describieron emocionados el hongo atómico, les parezca no solo razonable, sino exaltante la destrucción de cientos de miles de personas en pocos segundos. Decía, eso lo llama él agnosia, una especie de indiferencia estructural, de tal manera incorporada que permite celebrar de manera espontánea una atrocidad como esa. Y Günther Anders, que analizó con mucha precisión y mucha lucidez la cuestión de la tecnología aplicada al campo armamentístico, utilizaba este ejemplo de Claude Izerly, la bomba de Hiroshima, para hablar de lo que él llamaba el declive prometeico. Günther Anders a veces era un poco pedante, aunque él se oponía a los filósofos que hablaban para otros filósofos, diciendo que los filósofos debemos hablar para panaderos, porque filósofos que se dirigen a filósofos es tan absurdo como panaderos que hacen pan para otros panaderos, pues sin embargo a veces era muy pedante. Y a esto lo llamaba declive prometeico, pero es una idea que se entiende muy bien. Decía, la tecnología en general, pero sobre todo la tecnología relacionada con la aviación y con la destrucción, ha establecido una desproporción entre lo que podemos hacer y lo que podemos representarnos, entre nuestras acciones y nuestras representaciones. Es decir, el hecho de que un cuerpo finito, con una imaginación finita, un cuerpo neolítico, como el del campesino y el pastor, que siguen siendo los nuestros, no se puede representar el efecto que tiene a 8.000 metros por debajo el
hecho banal de apretar un botón. Uno aprieta un botón, que es algo que se hace para encender la televisión, para poner en marcha una batidora, que hacemos todos los días, y resulta que ese mismo gesto banal provoca abajo 150.000 muertos. No hay ninguna imaginación humana finita que pueda relacionar esas dos cosas de manera experimental, como la relaciona Claude Isserlis. Claude Isserlis de pronto es como si hubiera clavado un cuchillo. Si alguien clava un cuchillo en la espalda de un amigo o de un otro ser humano, pues sin duda luego experimenta eso como una acción brutal y violenta cuyas consecuencias puede medir. Pero si tú estás a 8.000 metros de altura y aprietas un botón, una imaginación finita difícilmente puede representarse esa imagen, esas consecuencias de destrucción. Bueno, pues esta es la primera cosa que introduce la tecnología en términos de historia y de distancia. Cada vez es más difícil para los cuerpos finitos que somos establecer relaciones entre gestos muy banales y consecuencias que se producen a muchos kilómetros de distancia. Y por lo tanto, digamos que el esfuerzo pedagógico, militante, filosófico que tenemos que hacer para poner en relación esos dos fenómenos es cada vez más grande. Por lo tanto, opacidad. Yo no me puedo representar las consecuencias de mis propios actos. Lo que tecnológicamente podemos hacer es casi infinito, mientras que nuestra capacidad de representación y de imaginación es finita. El otro terreno en el que la tecnología, en este caso claramente ligada a la economía crematística del capitalismo, lo hemos visto desde el año 2007 con la crisis que estamos todavía viviendo, es el terreno financiero. Es decir, las finanzas en estos momentos no son gestionadas por seres humanos, por decisiones humanas. Desde luego, como todos sabemos, no son decididas las operaciones comerciales que realmente gobiernan el planeta desde los parlamentos locales o nacionales. Ahí hay otra distancia inconmensurable entre lo que se decide en los parlamentos y el lugar donde realmente se deciden nuestras vidas. Y todas estas operaciones comerciales, financieras, se hacen a través de operaciones matemáticas incorporadas a ordenadores que son capaces de hacer cientos de miles, de dar cientos de miles de órdenes por minuto. Hace un par de años un ex directivo, físico, matemático, que ha trabajado para la Goldman Sachs, que saben ustedes, una de estas grandes agencias financieras que estuvo en el origen de la crisis, pues explicaba muy bien en qué consisten las operaciones financieras en estos momentos. Este hombre, que se llama Baruch Haim, decía, miren ustedes, en el capitalismo financiero se puede resumir en una frase muy sencilla: no hay más que dos alternativas, o estafar o ser estafado. Y la diferencia entre estafar y ser estafado es la velocidad. Hay que adelantarse. Él ponía el ejemplo de una reventa de entradas en un estadio de fútbol para ver una gran final, ¿no? Pues el que quiere hacer dinero revendiendo las entradas tiene que ser el primero en comprarlas, porque si hay un segundo revendedor ya no va a ganar tanto como el primero, y así sucesivamente. Él dice, no hay más alternativa que esta, o estafar o ser estafado. Y para no ser estafado, la velocidad es lo fundamental. Y la velocidad ya no es ni siquiera la velocidad del ingenio humano, la velocidad de Dédalo o de Odiseo, fecundo en Ardides, en la mitología griega. Es la velocidad de todos estas fórmulas matemáticas incorporadas a los ordenadores que deciden por sí mismas. Él, de hecho, dice, este agente financiero dice que en estos momentos nadie, no ya los parlamentos, es que ni el G20, ni el gobierno de Estados Unidos, ni los propios dueños de las grandes agencias financieras
controlan el proceso. Hay muy pocos informáticos que sean capaces de intervenir en esas fórmulas, y en cualquier caso pueden intervenir puntualmente, porque entre intervención e intervención todos esos programas actúan solos. Y hay que tener en cuenta que el 70% de las operaciones comerciales en el mundo son de último minuto, ¿eh? Y eso implica que la capacidad de controlar las finanzas mundiales por parte no ya de los parlamentos, sino incluso por parte de los propios economistas es muy escasa. Vimos, por tanto, también, no solo en términos de armamento, de distancia entre las acciones y las representaciones en un mundo crecientemente opaco, sino también en términos de economía financiera vinculada a la tecnología en un universo crecientemente opaco. No hay nadie en estos momentos que esté controlando los millones de operaciones que todos los días ejecutan estos programas. Y, cualquier fallo en estas operaciones pues puede llevar a, como ocurrió en el 2007, que en 17 minutos se pierdan 810 billones de dólares en 17 minutos, con las consecuencias que todos estamos de alguna manera padeciendo. Y el tercer nivel en el que la tecnología tiene una aplicación cotidiana y particularmente incisiva e influyente es el de lo que se llama la comunicación, es decir, las tecnologías de la comunicación. Pues sobre todo a través de la red de Internet y de esas infinitas posibilidades que ha abierto para acelerar los intercambios, no solamente entre empresas o entre empresas y clientes, sino también entre sujetos humanos individuales. Y también hay una cierta tendencia a subrayar el potencial emancipatorio de estas nuevas tecnologías, como si realmente hubieran reducido esa distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida, como si realmente hubieran por primera vez introducido una posibilidad de transparencia en las vidas humanas. Y es curioso porque aquí lo que ocurre es que la opacidad ha adoptado precisamente la forma de transparencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben, en las redes es lo que yo llamo el antipuritanismo espontáneo de las redes, ¿no? Donde ya no hace falta que nos saquen información, ya no necesitamos que haya un policía que venga a torturarnos para obtener información de nosotros, no necesitamos que venga un señor de una empresa a hacer un buzoneo para ver cuáles son mis gustos culinarios, ¿no? Estamos constantemente entregando información en virtud de una especie de exhibicionismo narcisista enormemente funcional a las grandes multinacionales del consumo, y que en cualquier caso no altera en absoluto la relación de fuerzas que existe fuera de esa red. De manera que, digamos, la historia como distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida no ha hecho sino aumentar en torno a estos dos vectores, el económico, crematístico, capitalista, y las tecnologías aplicadas a estos tres campos. Bueno, digamos que este es un poco el mundo en el que vivimos, y es un mundo en el que, en virtud de estos vectores de fuerza confluyentes, es cada vez más difícil para una memoria finita, una razón finita y una imaginación finita, no solamente representarse las estructuras que gobiernan nuestra vida, sino, desde luego, intervenir de manera proporcional frente a esas estructuras. Por ejemplo, estas jornadas de estos días se llaman Nada humano nos es ajeno. Yo no sé si ustedes pueden imaginar lo difícil que resulta que nos representemos como propio el dolor o el placer de otros seres humanos allí donde la existencia misma de los cuerpos finitos está permanentemente
está siendo permanentemente cuestionada por la economía y por la tecnología. Los cuerpos, como decía, son como residuos primitivos que ponen trabas al progreso. Hay que desembarazarse de los cuerpos. De hecho, todo esto que a nosotros nos puede parecer horroroso, pues siempre pensamos en las utopías de izquierdas, en las utopías cristianas, en las utopías comunistas, ¿no? Que han sido casi siempre o siempre derrotadas, pero no pensamos en las utopías capitalistas, que casi siempre o siempre han triunfado, ¿no? Eso decía Michel Foucault, que la diferencia entre las utopías socialistas y las capitalistas es que las capitalistas se hacían siempre realidad. Aún más, a veces ocurre que el capitalismo hace realidad las utopías socialistas o cristianas, pero en forma de pesadilla, ¿no? O sea, en la versatilidad que se imaginaba Marx en ese otro mundo posible, donde todos seríamos pues pescadores por la mañana, al mediodía cazadores y luego por la tarde críticos de arte, pues ha convertido en la flexibilidad laboral y el trabajo precario. Nos encontramos con que ingenieros están trabajando en un Burger King o cosas así, ¿no? O que yo el otro día, recuerdo dando una charla, me contaban un padre que decía que estaba contentísimo de que su hijo hubiese estudiado idiomas y supiese 5 o 6 idiomas, porque gracias a eso podía ser camarero. Bueno, pues esa es como el capitalismo convierte, ¿no?, la versatilidad humana imaginada por las utopías socialistas en una auténtica pesadilla. Pero en cualquier caso, las utopías capitalistas casi siempre se hacen realidad. Y estamos pensando siempre en que los utópicos están en la izquierda. Yo enseguida diré algo sobre por qué más bien creo que las personas de izquierdas debemos ser conservadoras. Pero lo cierto es que las utopías están en la derecha, y en la derecha más salvajemente neoliberal. Ahora mismo, por ejemplo, el nieto de Milton Friedman, Patrick Friedman, tiene un proyecto secundado por la mayor parte de los directivos de las grandes empresas informáticas de Silicon Valley para establecer un sistema de ciudades flotantes que pueda sacudirse el yugo de las leyes estadounidenses, que les parecen muy restrictivas para su libertad. De esto que hablaba al principio Kafka el mono de Kafka, ¿no? Esto de la libertad. Son grandes defensores de la libertad. Y entonces, incluso fíjense ustedes, las leyes de Estados Unidos, que son particularmente propicias al neoliberalismo, para el grupo de Friedman, del nieto de Friedman, son un obstáculo. Y por lo tanto quieren crear una red de ciudades flotantes fuera de la jurisdicción de todos los países, desde donde, dicen ellos, podamos asegurar el progreso del capitalismo sin trabas de ningún tipo, ni legales ni por supuesto humanas. Y claro, que haya un grupúsculo de izquierdistas, perriflautas, cristianos y comunistas pensando en un rinconcito del mundo cómo podrían mejorar la existencia humana, poco cuenta si tenemos a un grupúsculo de personas cuyos capitales superan en varias veces la mayor parte de los PIB de la mayor parte de los países del mundo, trabajando en sentido contrario, para desembarazarse de leyes, para desembarazarse de trabas estatales, para desembarazarse de todos esos vínculos humanos que están, a su juicio, impidiendo la libertad de esta élite selecta que incluso ya planea, aunque les parezca a ustedes de ciencia ficción, ya planean la colonización de otros planetas, cuando inevitablemente, en virtud de esto que ellos llaman aceleracionismo, que les parece una gran virtud del capitalismo, se acabe con todos los recursos de la Tierra. Entonces, no es ciencia ficción, es decir, hay grupos de gente que tiene mucho dinero, que considera que la humanidad no es más que una instanciación biológica, que la inteligencia humana debe dejar atrás en cuanto que cuerpos finitos, en cuanto que sociedades. Bueno, digo, en todo caso, ¿qué hacemos en un mundo así? Bueno, pues yo creo que por lo menos tener claro, y esa es la propuesta que yo hacía en mi último libro, cómo debería ser ese mundo mejor, un poco mejor en el que pensamos todos. Yo decía que
tenemos que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico. Creo que no hace falta explicar por qué tenemos que ser revolucionarios en lo económico. Es sencillamente porque la supervivencia del planeta, de la democracia y de los vínculos humanos está amenazada y no hay manera de reformar el capitalismo, ¿no? O sea, algo que exige un crecimiento permanente. Ustedes saben que una empresa que el año que viene no gana €1 más que este año, se considera que es una empresa que pierde dinero. Es decir, el crecimiento sin límites, ni las montañas, ni los glaciares, ni los cuerpos pueden ser límites para el crecimiento capitalista. No admite reformas. Es el freno de emergencia del que hablaba Walter Benjamin. Y por lo tanto hay que hacer, en algún sentido, una revolución que transforme radicalmente el modo de producir y distribuir la riqueza. Creo que todos estamos de acuerdo en esto y no voy a insistir mucho. Luego, ¿por qué hay que ser reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico? Reformistas en lo institucional porque yo creo que hay grandes inventos humanos que no deben ser revisados. O sea, la rueda, por ejemplo, nadie pondrá en cuestión que la rueda es un gran invento humano, o el alfabeto, son inventos humanos que yo creo que nadie se atrevería a cuestionar. Bueno, pues en términos institucionales también hay una combinación de democracia y Estado de Derecho que es difícilmente superable. Lo que tenemos que reprochar al capitalismo y a los gobiernos ancilares del capitalismo, a los gobiernos que sirven al capitalismo en lugar de servir a sus votantes, es precisamente que no son democráticos y que no aplican el derecho. Lo que llaman reformas ellos son contrarreformas ultra fanáticas que sirven solo para eliminar trabas legales, trabas constitucionales, trabas, en definitiva, institucionales en general. Por lo tanto, quiero decir que en un mundo en el que en cualquier caso va a haber distancia entre el lugar donde vivimos y el lugar donde se deciden las cosas, porque no conviene que seamos demasiado utópicos en este sentido, no va a haber un mundo en el que el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida sean el mismo, coincidan plenamente. Esos son sueños milenaristas, bellísimos, que están en todas las religiones del mundo, que están también en todas las utopías, digamos, socialistas o comunistas, pero que conviene dejar a un lado si queremos afrontar con unas ciertas garantías de éxito un mundo con una división del trabajo tan compleja como es el nuestro y con 7.500 millones de habitantes. No habrá nunca una coincidencia total entre los dos mundos, pero en cualquier caso una política sensata debe consistir en acercarlos lo más posible. Yo llamo política a la gestión de esa distancia que llamamos historia para disminuirla lo más posible, para que el lugar donde vivimos y el lugar donde se decide nuestra vida estén lo más próximos el uno del otro, pero nunca coincidirán. Habrá siempre una fuente de opocidad, porque somos seres humanos con cuerpos que funcionan al margen de nuestra voluntad y de nuestra inteligencia. Nuestro riñón funciona sin nuestra intervención. Aún más, yo diría que solo funciona gracias a que no pensamos permanentemente en nuestro riñón. Cuando pensamos permanentemente en nuestro riñón es que tenemos una enfermedad renal, ¿no? Solo pensamos permanentemente en nuestro riñón cuando no funciona. Conviene, por lo tanto, que nuestros órganos funcionen a nuestras espaldas. Serán siempre una fuente de opacidad, por mucho que pretendamos lo contrario. Lo mismo el lenguaje, somos sujetos lingüísticos, quiere decir que nacemos no solo en un determinado cuerpo y en un determinado territorio, sino también en una determinada lengua que han hablado otros muchos miles de personas antes que nosotros. Aún más, es la misma lengua que nuestro enemigo. Cuando pensamos en nuestra intimidad, en nuestros deseos más propios y más íntimos, lo hacemos en la lengua de nuestro enemigo. Por lo tanto, es un terreno compartido y minado, como sabemos, a través de la propaganda de los medios de comunicación. Porque es compartido, se puede manipular. Y porque se va a manipular siempre, la poesía no es más que una manera de manipulación del lenguaje, pues
mientras seamos sujetos lingüísticos, habrá también distancia entre el lugar donde se deciden las cosas y el lugar donde vivimos. Porque hay una división del trabajo, como he dicho, muy compleja, porque ya hay una tecnología de la que no podemos desembarazarnos. No podemos pensar en un mundo antropológicamente semejante al de Bruegel el Viejo, salvo catástrofe nuclear o salvo cataclismo terrible al que sobrevivan solo un puñado de hombres ásperos y rudos, como decía el filósofo Platón. Por lo tanto, si consideramos que la política consiste en gestionar esa distancia, que es opacidad, que es fuente de opacidad, necesitamos instituciones. Es decir, necesitamos libremente decidir que a partir de cierto momento ya hay cosas que no vamos a decidir. Eso es una constitución, ¿no? Utilizar un momento, digamos, una ruptura. Conviene que las constituciones se hagan en momentos revolucionarios, esos momentos en los que nos sentimos particularmente bien dispuestos hacia el otro, en el que somos particularmente buenos, en los que estamos colectivamente enamorados los unos de los otros, esos momentos en los que, decía Voltaire, decía, todos los seres humanos piensan lo mismo cuando están tranquilos. Bueno, pues sí que hay situaciones que podemos llamar procesos constituyentes en el que los hombres, los seres humanos, más o menos tranquilos, piensan más o menos lo mismo. Y conviene hacer una constitución en ese momento. Y conviene que esa constitución quede ahí como un coágulo de libertad. Eso es lo que llamamos derecho. ¿Qué quiere decir derecho? Quiere decir que una democracia nunca se puede plantear, porque la Constitución lo impide, es decir, una decisión previa lo impide, no se puede plantear la esclavitud, no se puede plantear la tortura, no se puede plantear la desigualdad de género, no se puede plantear, por ejemplo, el canibalismo. Nadie puede poner a referéndum el canibalismo, porque ya hemos decidido previamente que eso no está sujeto a referéndum, no está sujeto a decisión. Bueno, pues quiero decir que la combinación de derecho y democracia es un buen invento, el habeas corpus, la división de poderes. Se puede perfeccionar, sin duda, pero son buenos intentos, son buenos inventos. Y por lo tanto yo digo, cuando realmente hayamos transformado radicalmente las condiciones económicas que nos impiden que las instituciones funcionan, que haya realmente derecho, que haya realmente democracia, lo que no tenemos que hacer es desembarazarnos de la democracia y del derecho cuando existen por primera vez. Habrá que respetarlos, utilizarlos, aplicarlos por primera vez y además reformarlos, porque sabemos que las instituciones también piensan por sí mismas y acaban emancipándose de la voluntad de los hombres. Estamos siempre los seres humanos entre el peligro de la arqueología, de que todo se petrifique y ya nos domine, como decía Marx, ¿no? Esta democracia de los muertos, ¿no? Que piensen por nosotros nuestros antepasados, que es lo que llamamos también tradición, y el peligro de la biología, que es el peligro de la horizontalidad pura, de la liquidez, de la licuefacción, que es lo propio del capitalismo. Bueno, pues entre la arqueología y la biología tenemos que defender instituciones que funcionen y que funcionen de tal manera o a partir de principios tales que podamos en cualquier momento intervenir para reformarlas. Por lo tanto, necesitamos crear instituciones de derecho y democráticas que sean reformables. Yo estoy cansado, no quiero hacer una revolución para hacer permanentemente la revolución. Yo creo que todos los seres humanos, como cuerpos finitos que somos, queremos en todo caso introducir un cambio que nos asegure que luego vamos a poder descansar. ¿Y en dónde descansamos? Pues descansamos en el sillón de nuestra casa, sin duda, y descansamos en los brazos de nuestros maridos, novios, novias o amantes, pero descansamos también en las instituciones. Hacemos instituciones precisamente para no estar teniendo que hacer constantemente la revolución. Y todo esto tiene que ver con la tercera parte, con el conservadurismo antropológico. ¿Qué quiero decir con conservadurismo antropológico? Desde luego que nadie crea que estoy defendiendo eso que acabo de llamar tradición, no sé, la ablación del clítoris o la lapidación de las mujeres. No, primero, desde luego, entender que con independencia del modelo económico crematístico capitalista, la
propia tecnología en estos momentos está erosionando la fuente de todos los bienes, que es la madre tierra, y que eso es lo primero que tenemos que conservar. Lo primero que tenemos que conservar es la condición de todos los otros bienes, la condición también de las instituciones democráticas, la condición del amor entre los seres humanos. Tenemos que proteger los límites finitos que nos impone la tierra como bien y condición que es de todos los bienes. Pero creo que hay algo más. Cuando hablo de conservar, hablo también de conservar vínculos. Hemos estado hablando todo el rato de cómo esa velocidad ha cuestionado, erosionado los cuerpos finitos, hasta el punto de que ya no tenemos varas de medir, ¿no? Claro, cuando y démonos cuenta de que es así, todavía nosotros seguimos midiendo, por ejemplo, en términos éticos, seguimos midiendo la gravedad moral de un acto en términos muy neolíticos. Hemos visto que el Tribunal de Nuremberg declaró derecho consuetudinario el bombardeo de poblaciones civiles desde el aire, mientras que un puñal, la relación directa entre un puñal y un cuerpo, esa la entendemos muy bien desde nuestras representaciones neolíticas, ¿no? E intervenimos enseguida con todo nuestro fundamento ético para condenar una puñalada. Y sin embargo, nos quedamos muy indiferentes ante un bombardeo, y no porque no tengamos alma, sino precisamente porque la propia tecnología nos impide relacionar actos y consecuencias. Seguimos midiendo en términos éticos el mundo, jerarquizando las acciones a partir de ese cuerpo finito y de esa imaginación finita. Pero necesitamos recordar, en todo caso, que somos sujetos de derechos, pero también objetos frágiles. Yo sé que no resulta casi provocador, ¿no? Cuando hemos tenido que estar constantemente reivindicando nuestra condición de sujetos, no digamos ya las mujeres, ¿no? Ahora de pronto decir, no, mucho cuidado, sí, somos sujetos de derecho, pero antes que eso, y como condición, somos objetos frágiles, somos objetos mortales, nos morimos, nuestra vida es limitada. Por mucho que la medicina haya conseguido alargar la media de edad de los seres humanos de una parte, y solo de una parte del planeta, lo cierto es que seguimos muriéndonos. Y esta condición mortal es la que nos debe, en todo caso, llevar a revisar los parámetros a partir de los cuales juzgamos el mundo y nuestra intervención en ellos. Yo siempre cuento, no sé si ustedes recuerdan el mito que cuenta Platón en el Protágoras. Yo siempre lo cuento para explicar esto, ¿no? Cuando Zeus le encomienda a Epimeteo, el hermano de Prometeo, le encomienda que reparta entre las criaturas recién nacidas, en el primer día de la creación del mundo, le reparta algo con lo que defenderse de un medio hostil. Y entonces, pues Zeus le da a Epimeteo pues un cajón lleno de herramientas, de instrumentos, de adminículos para que los reparta entre las criaturas. Y entonces pues le va dando garras a los leones, le da espinas a los erizos, picos a los pájaros, caparazones a las tortugas, y ya acabado se está frotando las manos cuando de pronto repara en el hecho de que ha entregado algo a todas las criaturas salvo a una. Salvo a una. ¿Y cuál era esa una? Pues ya sabemos cuál era, el ser humano, ¿no? No era el gusano, como me dijo una vez un niño, le conté la historia, y dijo, el gusano. Y es verdad, tiene toda la razón, porque si hay una criatura que está completamente desprotegida, pues no tiene ni pinchos, ni cáscara, ni caparazón, ni garras, ni nada, es el gusano. Pero bueno, entre un gusano y un ser humano, pues tampoco hay mucha diferencia. Entonces, pues era el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? ¿Qué es lo que tuvo que hacer Zeus? Pues lo que tuvo que hacer Zeus es pedirle a Hermes, el dios mensajero de los dioses, que llevase inmediatamente a los seres humanos 2 regalos para compensar el olvido de Epimeteo. Y estos 2 regalos son muy importantes, porque tienen que ver con aquello que no debemos nunca olvidar si queremos realmente construir un mundo mejor. Y que, de alguna manera, yo me atrevería a decir que compartimos todos los seres humanos, porque si no
aceptamos que compartimos todos los seres humanos eso, entonces lo único que nos queda es la ley de la selva y la guerra de todos contra todos. ¿Cuáles eran esos dos regalos? Bueno, lo diré pedantemente en griego. El primero era el aido y el segundo la dike. La dike es la justicia, el sentido de la justicia. Y empiezo por ese porque es el más fácilmente identificable. Pero el otro es raro, y ha habido muchos analistas, traductores y lectores de la obra de Platón, de este diálogo, el Protágoras, que se han preguntado qué diablo sería eso del aido. Y la traducción así más convencional es la que lo traduce como vergüenza o pudor. Y sin embargo hay una traducción excelente de un gran filósofo francés que se llama Bernard Stiegler, que a mí me parece muy ajustada al original griego y sobre todo muy ajustada a lo que aquí me interesa subrayar esta tarde. Aido lo traduce como el pudor de la finitud, esta conciencia de la finitud y de la fragilidad. Esto es lo que les da estos dos regalos, la justicia y la conciencia de la finitud es lo que les da Zeus a todos los humanos, después de que sin eso hayan fracasado en la tentativa de reunirse en ciudades. Lo intentaban, dice Protágoras, una y otra vez, y o se peleaban o llegaban los lobos y no sabían cómo defenderse. Y entonces es cuando Zeus les manda el aido y la dike, la justicia y la conciencia de la finitud. Y cuando Hermes ya está a punto de llegar a la tierra para entregárselo a los hombres, de pronto dice, diablos, pero hay una pregunta que yo no le he hecho a Zeus. Vuelve a subir y le dice, pero oh Dios de los dioses, Padre de todos los dioses, ¿esto se lo tengo que dar a todos los seres humanos o solo a una casta o solo a una élite? ¿Estos dos regalos son para todos o solo para unos cuantos seres humanos? Porque igual que, pues no sé, Zeus dio solamente a algunos seres humanos el conocimiento de la navegación, de cómo gobernar una nave, y solo a los zapateros cómo hacer zapatos, pues a lo mejor el aido y la dike, la conciencia de la fragilidad y la justicia, solo hay que dársela a unos pocos iniciados a una élite o a una casta. Y entonces Zeus dice, no, esto hay que dárselo a todos los seres humanos por igual. Y con eso se construye eso que Aristóteles llama zoon politikon, que no quiere decir animal político, sino animal que vive con otros animales de su especie en común, un animal que vive en polis, que vive en sociedades. Y es muy importante recordar que si a partir de algo podemos construir un mundo mejor es a partir de esta conciencia de la fragilidad, de este sabernos mortales, saber que yo lo hablaba con Juanchu, ¿no? Esta mañana que veníamos ahí caminando con su silla y yo decía, claro, y era esto, estaba pensando precisamente en esta universalidad del aido, ¿no? Cuando se considera que el criterio de universalidad es el que impone el más débil o el más vulnerable, la más débil o la más vulnerable de la criatura, entonces sí que estamos hablando de civilización. Cuando de pronto una ciudad está toda ya enteramente pensada para un señor, aunque sean una minoría, que va en una silla de ruedas. Eso es civilización, ¿no? Pues es eso el aido. ¿Y con qué tiene que ver el aido? Con la imaginación, que es lo contrario de la fantasía. La fantasía es lo que tenía Hitler, un señor que fantasea con que la raza aria es superior a todas las demás y que tiene los medios para intentar imponer un proyecto disparatado a un mundo que en todo caso se resiste contra él. Eso es la fantasía. O Thatcher o Bush cuando destapa glaciares para sacar el oro que hay debajo. Eso es fantasía. La imaginación es todo lo contrario, es un recorrido horizontal que se hace de una cosa pequeña a otra cosa pequeña, que todas las madres del mundo hacen, ¿no? Cuando son capaces de representarse el placer y el dolor de casi todos los niños del mundo a través del dolor y el placer de su propio hijo. Es una cosa así como muy mezquina y muy interesada, que empieza desde muy abajo, pero que potencialmente puede llegar a cubrir todo el universo. A partir de los más vulnerables es el criterio, ¿no? La vulnerabilidad, la fragilidad es el criterio de la universalidad. Y somos objetos frágiles. Y por lo tanto hay que conservar esa conciencia y sobre todo hay que conservar los vínculos que esa conciencia ha generado socialmente desde hace 15.000 años. Ya digo, soportando a veces
relaciones de dominio inicuas, como es el patriarcado o la esclavitud, pero en todo caso, los vínculos que a lo largo de 15.000 años han servido para protegerse al mismo tiempo de la historia y de la naturaleza tienen que ver con esa conciencia de la fragilidad. Somos, por lo tanto, objetos de cuidados. Y la política, una verdadera política, tiene que tener dos patas, una en el derecho y la otra en los cuidados. Porque no podemos olvidar que yo no soy cristiano, soy ateo, y no creo, por tanto, que me haya creado Dios. No creo, por tanto, que mi vida sea sagrada. Lo que sí creo es que mi vida es frágil, es muy frágil, y que tiene en cualquier caso valor. ¿Y de dónde procede el valor de una vida frágil? Pues procede del trabajo que se ha invertido en cuidarlo. ¿Quién ha hecho habitualmente ese trabajo? Pues sobre todo mujeres y madres, pero todos podemos ser mujeres y todos podemos ser madres. Los verdaderos escudos humanos son los cuerpos que protegen y valorizan a los otros cuerpos. Y ya voy acabando porque es una locura, me pongo a hablar y no paro. Pues es solo recordar, volviendo a Kafka, que no se me ha olvidado que empezamos con un cuento de Kafka, el que hablaba de libertad, estos utópicos chiflados, pero con mucho dinero, que desde Silicon Valley quieren eliminar todas las pocas trabas que un gobierno como el de los Estados Unidos, particularmente complaciente con el capitalismo, impone a sus delirios de transformación del mundo. Eso tiene que ver con la diferencia entre libertad y democracia. Yo creo que libertad es un término muy peligroso, que hay que utilizar con mucho cuidado. Naturalmente que hay que hablar de libertad, de la libertad de los pueblos, hay que hablar de libertades individuales reconocidas en una Constitución, pero yo creo que es preferible hablar de democracia, porque la democracia garantiza las libertades, o debe garantizar tanto las libertades de los pueblos como las libertades individuales, mientras que si partimos del concepto de libertad, podemos acabar como estos, como Friedman, el nieto de Milton Friedman, y sus amigos adinerados, que dicen: la verdadera batalla en este mundo es entre libertad y democracia. Cuanta más democracia haya, dicen, menos libertad tenemos nosotros. Y nosotros queremos tener libertad para moldear el mundo a nuestro antojo. Tenemos que defender por eso la democracia, una democracia que esté basada en el derecho y en los cuidados. ¿Por qué? Porque, como ocurría en el cuento de Kafka, en estos momentos vivimos una situación de crisis general, de crisis civilizatoria, en la que no se trata tanto de tener libertad como de encontrar una salida. Gracias. No se ha hablado tanto, no, es que yo me pongo a hablar y no paro. Bueno, tenemos ahora un ratito para poder hacer comentarios o preguntas o... Santi, estando de acuerdo contigo en el panorama que has planteado, me recordaba un artículo tuyo reciente con el tema del Estado Islámico, y en ese mundo que has diseñado y nos decías como pinceladas qué se puede hacer, yo veo también un riesgo, que es lo que te planteo. Tú decías que el tema de ISIS era igual el cansancio de civilización. Es decir, que ante esta situación que describes y el posible futuro a construir, yo para mí el mensaje que dan cuando están destruyendo no solamente vidas humanas, sino estatuas, es cargarse la historia. Una historia que no coincide con tu versión de esa distancia. Yo pensaba que ibas a hablar más
dado que vives en ese mundo más cercano al mundo islámico, pero ¿cómo ves tú, dentro de este panorama, esas posibles confrontaciones que no son salidas, que son retrocesos? O sea, quedarse en el neolítico, en el pastor, en el agricultor, donde el Ícaro es el que ha causado, pero no sé. Sí, a ver, yo lo que creo es que ese Estado islámico del que yo hablaba, relacionándolo con un cansancio de la civilización, tiene más que ver, fíjate, con el utopismo ultraliberal de Silicon Valley, que es esta tentación, yo decía, la tentación del cero, de poner a cero la historia, de empezar de nuevo, de empezar desde cero. Y claro que sí, tú recuerdas que en ese artículo yo empezaba escandalizado por la destrucción de las estatuas acadias y sumerias, porque decía, somos cuerpos frágiles que sobrevivimos a nuestra propia existencia solo pasándonos, decía yo, como en un incendio, para apagar un incendio, pasándonos cubos de agua unos a otros, ¿no? Pues hay un incendio que está siempre amenazando con devorarnos, que yo es lo que llamaría aquí ahora un poco historia, pero también naturaleza, ¿no? Y ahí relacionaba, en efecto, el Estado Islámico con una especie de vuelta a la naturaleza, con ese punto cero, que en el caso del Estado Islámico coincide con esa visión idílica y completamente falsa de los 4 primeros califas. Pero bueno, en todo caso, digo, lo que anulan es la memoria contra el fuego. Ellos son el fuego y anulan la memoria contra el fuego. Esa frágil memoria que los seres humanos nos hemos pasado durante siglos de una mano a otra en forma de montoncitos de piedra, de estatuas, de dibujos, de objetos que son fungibles y que por lo tanto acabarán desapareciendo, pero que debemos considerar tan importantes o incluso en términos colectivos más importantes que una vida humana concreta. Y por tanto diría, yo relacionaría más, o sea, creo que en algún sentido el Estado Islámico es la respuesta igualmente utópica, igualmente destructiva al utopismo de Silicon Valley y de todos estos que quieren eliminar todas las trabas que impone la ley para devolver el mundo a una especie de estado de libertad natural en el que naturalmente se impondrían ellos. El Estado Islámico es una respuesta, como decía ahí, al cansancio de civilización, y es una respuesta bárbara en un universo en el que ya no hay un exterior al capitalismo, que es una cosa yo creo que es importante, ¿no? Siempre hemos pensado, o sea, yo lo decía esta mañana, hacía una entrevista, decía, no, es que el problema de esta crisis civilizacional es que ya no hay unos bárbaros en el exterior que vayan a venir a salvarnos o a darnos el último empujón, como ocurrió con el derrumbe del Imperio Romano. Aquí lo que ocurre es que la barbarie es interior al propio sistema y el Estado Islámico es una de las respuestas posibles frente a todo esto que yo he descrito, en el sentido de que al final, si oponemos sociedad e historia, hay una utopía de la historia que es mortal, la creciente velocidad de las fuerzas productivas, y hay también una utopía de la sociedad igualmente destructiva que tiene que ver con el Estado Islámico. De pronto imponer por la fuerza en un mundo que antropológica, económica y tecnológicamente es inviable para ese proyecto, intentar reivindicar un modelo de sociedad absolutamente retrógrado, reaccionario y fanático. Es como una reacción desde los cuerpos y de la manera más destructiva frente a esa historia que ha ido deshaciendo todos los vínculos sociales y aumentando la distancia entre el lugar donde se vive y el lugar donde se deciden las cosas. Es una respuesta interna, bárbara, a una barbarie que ha acabado por hacer deseable, incluso hasta ese punto hemos llegado, hacer deseable el burka o hacer deseable el patriarcado más infame e ignominioso.
La forma en que has planteado que la economía crematística debe de modificarse a través de una revolución, la entiendo como que, en cierto modo, es la condición necesaria que, si no somos capaces de implantarla, de llevarla adelante, hará que los otros dos elementos que has dicho sean suficientes, pero no los podamos llevar. El problema es, yo veo avances que podemos hacer en los otros dos, pero ¿cómo hacemos algún avance para hacer la revolución en términos económicos? Esa es la pregunta. Ya sé que es una pregunta, en fin, muy difícil, pero a ver qué piensas. Bueno, te agradezco que hayas aclarado algo que hubiera debido dejar más claro, es decir, que la condición de que tengamos instituciones reformables y podamos ser sujetos antropológicamente conservadores es precisamente esa revolución, esa transformación radical de la economía crematística. Sin esa condición, todo lo demás no sirve para nada. Lo que no podemos hacer es desde un reformismo que ignore los límites impuestos por la economía, o desde el conservadurismo, porque al final es esto lo del Estado Islámico. Hay un cierto conservadurismo que resiste, pero resiste de un modo tan bárbaro que desde luego no puede ser nuestro proyecto. ¿Qué hacer? Bueno, pues es una pregunta que cualquiera estaría tan autorizado a responder como yo desde aquí. O sea, es una cosa que creo que estamos pensando todos colectivamente. En todo caso, yo sí que creo que conviene partir del presupuesto de que no vamos a poder introducir el mundo que soñamos, el mundo que queremos. O sea, que los límites que nos impone este modelo, pues en la medida en que tienen ya un reflejo tecnológico, pues no van a permitir construir el mundo que soñamos o el mundo que queremos. Y por lo tanto, creo que un mínimo realismo antropológico, tecnológico se impone. A partir de ahí, yo creo que sí que podemos hacer muchas cosas, y a dos escalas, ¿no? Y en términos, digamos, locales y más globales. Yo creo que lo que sí podemos hacer es recordar, y recordarlo materialmente, recordarlo con gestos, recordarlo conservando cosas que, por ejemplo, parecen muy banales, pero que todos en ciertos colectivos o en ciertas comunidades sí ponemos ardor en conservar, cosas que tienen que ver pues con el amor, con la cocina, la comida. Reunirse para quererse y reunirse para comer son dos actos de resistencia. Y no lo digo yo, lo decía Marx en un texto que siempre se olvida, que decía que cuando los militantes socialistas se reúnen para hacer el proyecto del mundo mejor, mientras sueñan ese mundo mejor, fuman, beben y comen, y de alguna manera ya lo están estableciendo mientras lo pergeñan o lo diseñan, a condición de que beban, fuman y coman. Y si además de beber, fumar y comer, pues nos abrazamos y demás, pues mucho mejor. Eso en términos de resistencia, digamos, cotidiana. Y luego yo sí que creo que es necesario, y yo eso está clarísimo en estos momentos, es necesario por parte de todos aquellos que queremos construir un mundo mejor, un mundo más igualitario y más democrático y más justo, el operar desde las instituciones. Tenemos que conquistar las instituciones, a sabiendas de que a lo mejor es una batalla perdida una vez más, porque llevamos intentándolo desde Espartaco y no nos ha salido bien. Pero nuestra obligación es intentarlo de nuevo. Y yo creo que no debemos de ninguna de las maneras insistir en hacer una política marginal desde la izquierda. La condición de cualquier transformación en la dirección de esta revolución contra la crematística capitalista pasa en estos momentos por conquistar las instituciones. Porque eso, sin duda, va a generar una confrontación
que a su vez va a empujar en la dirección de una radicalización de las propuestas y de las transformaciones. Como digo, nada nos va a garantizar una victoria. Por desgracia, siempre se puede estar peor. Nunca se llega a estar tan mal que no se pueda estar peor. Y por desgracia, además, no es cierto que los pueblos venzan siempre. Más bien, la historia nos demuestra lo contrario. Pero creo que la única manera de introducir algunos cambios ahí dentro en favor de más justicia, más democracia y más derecho es en estos momentos como condición, como pura condición, conquistar las instituciones. Sí. Un momento, por favor, que llevo un micrófono para que se pueda escuchar, Es que yo no soy ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, porque en estos momentos en España no se puede ser de nada. A mí nadie me está demostrando un valor añadido. Mientras no me lo demuestren, yo no puedo ser de nada. Pues, entonces me parece, o sea, ya dar un matiz político, que de acuerdo que todo es político, todo el ser humano es político, pero la palabra, ya la nomenclatura, no me ha gustado desde el principio. Bueno, pues yo creo que seguro que usted y yo nos ponemos de acuerdo si defino la izquierda como la necesidad de que los más vulnerables tengan cubiertas sus necesidades, la necesidad de que todo el mundo tenga una educación universal y gratuita, la necesidad de que los hospitales atiendan a todo el mundo por igual, que es de izquierdas el cuidarse, que es de izquierdas el quererse, que es de izquierdas el luchar contra todo aquello que nos impide querernos, cuidarnos, beber agua, alimentarnos bien, saludarnos amigablemente por las mañanas, tener hospitales limpios que atiendan a todo el mundo y una educación universal y gratuita. Si he hablado de izquierdas es porque para mí izquierdas significa eso. Y significa sobre todo entender que necesitamos categorías que definan esa lucha en el espacio. Yo esto lo he contado muchas veces. A ver, la diferencia entre izquierdas y derechas es muy reciente. Procede de 1789. Antes no había gente de derechas y de izquierdas, o sea, gente que quería más justicia y más democracia y gente que en cambio quería aprovecharse del trabajo ajeno. Había, no se llamaban izquierdas y derechas. Si usted va al mundo árabe donde yo vivo, donde ha habido una serie de revoluciones, pues nadie se define como de izquierdas o de derechas y sin embargo yo sé cuáles son mis afines. Hay una serie de personas que son mis amigos y que militan y que luchan por construir un mundo mejor, que no se definen de izquierdas porque no son europeos, pero que sin embargo para mí son de izquierdas. ¿Qué quería decir izquierdas o derechas? Quería decir sencillamente una cosa, es que en 1789, recordará usted, hay una revolución en Francia importantísima que determina el curso de la historia al menos europea. Y entonces en las primeras reuniones de la Asamblea Nacional se divide en dos, en torno al representante del rey. A la derecha del representante del rey se sientan los que están a favor de la monarquía y de la monarquía absoluta, quiero decir, de esa monarquía, por razones también obvias, porque hay toda una tradición cultural que marca a la izquierda como negativa, ¿no? Jesucristo está sentado a la derecha del Padre, no a la izquierda. Bueno, pues todos se sientan a la derecha del padre asesino que era Luis XVI, mientras que los que se oponen a la monarquía, los que quieren justicia, los que quieren democracia, los que quieren derecho, los que se preocupan por la vulnerabilidad de las clases más desfavorecidas, se sientan a la izquierda. Y a partir de ese momento se habla de derechas y de izquierdas. Yo estoy perfectamente dispuesto a renunciar a esos nombres si usted y yo nos ponemos de acuerdo en que buscamos lo mismo. Por ejemplo, absolutamente. Sí. Yo, en todo caso, igual que usted se siente muy orgullosa de ser cristiana, yo me siento orgulloso de ser de izquierdas y lo que me gustaría es que nos pusiéramos de acuerdo en torno a lo que realmente significa ser cristiano y lo que realmente significa ser de izquierdas. Y resulta que al final usted es de izquierdas y yo soy cristiano.
Sí, hola, buenas tardes. Oye, muchas gracias por haberme dejado escucharte y a los organizadores también por haberte traído. No es la primera vez que te escucho y la verdad que siempre me has encantado. Con respecto a lo que has hablado de democracia, bueno, no has hecho hincapié en estos momentos... No te oigo bien. ¿Puedes acercarte más al...? Sí, gracias. En estos... ¿Ahora sí? Bueno, no sé, no voy a repetir las gracias que te daba antes porque no sé, supongo que ya las habrás oído, pero en todo caso, ahora cuando has estado hablando del sistema, bueno, no has hablado del sistema actual, no has hecho hincapié de lo podrido que está el sistema actual, ¿no? Porque, no sé, no estoy de acuerdo contigo en que en estos momentos no hay izquierdas y derechas, es todo poder y contrapoder. El poder está arriba, sean de izquierda y de derecha, y son todos igual de corruptos, y luego está la gente que estamos abajo, que realmente no sabemos qué hacer, o por lo menos tenemos las manos atadas y hagamos lo que hagamos, siempre nos acaban dando con el mazo en la cabeza. Has hablado de conquistar las instituciones a través de la democracia. Bien. Yo parto de la base de que en este sistema no es democrático, no hay democracia. Para conquistar esas instituciones y esa democracia, en estos momentos hay corrientes, creo yo, que son alternativas asamblearias en el Estado español y en el Estado francés, y bueno, digamos en el primer mundo, creo que también en el segundo o en el tercero, vamos, a nivel mundial. Eso es válido, quiero decir, a través de estos sistemas asamblearios que se están aprovechando de la velocidad de la historia tecnológica que tú estabas hablando para hacer sus asambleas, para hacer sus congresos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ese es el camino para conquistar la democracia institucional o para conquistar las instituciones a través de la democracia y abandonar los partidos, incluso los nuevos partidos que se están creando con sistemas estructurados rígidos aquí y allí y en varios sitios? Pero la pregunta ¿es eso válido? ¿Es válido lo que los sistemas asamblearios que están saliendo no sé, en el Estado español, etcétera? Bueno, a ver, yo creo que he empezado por decir que esas ataduras tecnológicas, en la medida en que son ataduras, son también irrenunciables, y en la medida en que nos permiten hacer ciertas cosas, pues obviamente son elogiables. Yo mismo, pues no podría en estos momentos intervenir en el mundo si no es a través de la red, a través de Internet, a través del correo. Lo de la tecnología, y lo dejo enseguida a un lado, no me preocupa, decía antes, por lo que nos permite hacer, sino por lo que nos obliga a hacer. Y también una parte orgánica en la red que tiene que ver con el hecho de que un ordenador conectado no es como un martillo, que uno puede no utilizarlo si no tiene que clavar un clavo, ¿no? Se parece más bien a un riñón o al hígado, y uno no puede fácilmente levantarse por las mañanas y decir hoy voy a vivir sin mi riñón derecho o voy a vivir sin mi hígado, ¿no? Hay una dimensión orgánica que se impone, de la que tenemos que ser muy conscientes también, y que es una fuente de opacidad. Dicho esto, creo que cualquier modo es válido, y aún más creo que como el modelo es tan coriáceo y correoso, es inútil pensar que con una sola herramienta lo vamos a abrir como una ostra. Necesitamos todas. Y yo creo que sería absurdo renunciar a los formatos asamblearios en favor de la forma partido, como sería también absurdo renunciar a la forma partido en este contexto concreto en favor de formatos asamblearios que en todo caso tienen una incidencia sobre las mayorías sociales y sobre el conjunto de la población todavía bastante relativo. Es decir, hay un pueblo de las redes, hay un pueblo de la televisión, y si queremos enganchar con el sentido común depositado en los dos pueblos, tenemos que utilizar distintos instrumentos simultáneamente. Yo, desde luego, no renunciaría a las asambleas más horizontales. He empezado por hablar da igual si son virtuales o físicas. Yo creo que las físicas producen más placer, pero en todo caso las virtuales también son útiles para la deliberación y para la decisión. No debemos
debemos renunciar a ninguna herramienta, precisamente porque los que gestionan eso que usted ha dicho, ¿no? Muy bien, porque es verdad, una vez más, es una metáfora espacial. No hablemos de izquierdas o de derechas, hablemos de los de arriba y los de abajo, que también es una metáfora espacial y corporal. Porque los que gestionan la economía y la política, tanto en el Estado español como a nivel global, utilizan muchos y muy variados recursos, y lo que sería absurdo es no utilizar nosotros todos aquellos que nos parezcan compatibles con el sentido común, la decencia y el derecho. Sí, no veo porque no me puedo girar, pero aunque haya algún deseo de alguna pregunta más, lo siento, pero tengo que cortar porque es la hora ya de 9, que es la hora del... y porque llevamos aquí un buen rato. Yo sé que Santi seguiría hablando y nosotros también, pero creo que bueno, nos quedamos con esas ganitas, que también es bueno, para empezar a leer sus libros y debatir y meternos en esas redes que él dice. Y yo pediría un aplauso para él, pero no, darnos un aplauso todos. Nos damos un aplauso todos.